Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, a este tiempo de estudio devocional en el libro de los Hebreos, el capítulo 6. Hemos estado durante toda esta semana viendo las riquezas que encontramos en esta hermosa porción de la Escritura. Y hoy llegamos al final de nuestro estudio en este capítulo. Quiero agradecer a aquellos que con mucho interés han estado siguiendo las enseñanzas que se encuentran en este hermoso capítulo 6 del libro de Hebreos. Ya desde el primer día dijimos que aquí podíamos distinguir por lo menos tres grupos. Y vale la pena que nos preguntemos en cuál de estos grupos nos encontramos nosotros. Hablamos de aquel primer grupo de cristianos inmaduros que parecen no avanzar en su vida cristiana, que siempre están dependiendo de terceras personas para poder saber si esto o aquello es bueno o malo. Hablamos también del segundo grupo, de personas que no siendo aún creyentes y habiendo escuchado repetidas veces el Evangelio y habiendo visto las manifestaciones que Dios hace en medio de ellos, a pesar de eso, no terminan de decidir por Cristo, pudiendo asistir por meses o por años a una congregación cristiana, perdiéndose de esta manera la oportunidad de poder tener salvación. Hablamos también que de este grupo de personas no creyentes, a pesar de haber visto las evidencias de que Cristo es el único camino, terminan negándolo y prefieren seguir en sus propias creencias y volverse a aquellas creencias que no les pueden dar salvación, negándose a sí mismos la posibilidad de tener en Cristo a su único y suficiente Salvador. Pero también hablamos de aquel grupo de creyentes que, habiendo tenido un encuentro con Cristo, mantienen una relación con Dios creciente y buscan servir a su Señor, no cayendo en la pereza espiritual de los cristianos inmaduros. Espero, mi amigo y hermano, que si te has dado cuenta que estás ubicado en los dos primeros grupos, vale decir, entre el grupo de aquellos que son cristianos inmaduros o en el grupo de aquellos que todavía no han decidido por Cristo, no siendo aún cristianos, hagas algo al respecto y termines de una vez y por todas por consagrarle tu vida al Señor Jesucristo en una vida creciente. El día de ayer estuvimos viendo cómo se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas y vimos el ejemplo de Abraham y cómo Abraham recibió la promesa y la creyó, y cómo Abraham estuvo dispuesto a esperar con paciencia. A pesar de sus errores, Dios siempre va a estar dispuesto a confirmar sus promesas para aquel creyente que está dispuesto a corregir el rumbo en rendición a su Señor y en obediencia. El día de hoy vamos a ver cómo las promesas de Dios son confiables. Por eso le he dado el título a este devocional: La promesa de Dios es segura. La promesa de Dios es segura. Vamos a ver esto en los versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma
una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Si hay alguna característica que resalta de la persona de Dios, es que Dios es un Dios veraz. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y es que el carácter de Dios no está sujeto a las debilidades humanas. Sin embargo, en esta parte es bueno aclarar que la Biblia contiene dos clases de promesas. Promesas que son incondicionales y las que son condicionales. Las promesas incondicionales solo dependen del carácter veraz de Dios para cumplirlas, como aquella que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 9, verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es una promesa que Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo, porque no es una promesa que esté sujeta a alguna intervención o papel del hombre. Pero hay promesas que son condicionantes, donde Dios ha establecido que el hombre tiene que hacer la parte que le corresponde para que Dios cumpla con la suya. Por ejemplo, encontramos aquella promesa en 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa, que es dada para creyentes, establece que para que Dios perdone y limpie nuestra maldad, tenemos que venir a Él confesando nuestros pecados. Por eso es importante, mi amado hermano, hermana, que examines si la promesa que encuentras en la palabra de Dios es una promesa incondicional que solo depende de la fidelidad de Dios, o es una promesa que requiere tu participación activa en los requisitos que Dios ha establecido para esa promesa. Para el caso de la promesa dada a Abraham, en estos versículos de la epístola a los Hebreos, vemos claramente que es una promesa incondicional. Y no solamente eso, sino que en primer lugar es una promesa con juramento. El versículo 16 nos dice: porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. La fidelidad de Dios es de por sí ya una garantía del cumplimiento de la promesa que aquí se expresa. Sin embargo, Dios voluntariamente hace un juramento que lo hace por Él mismo, porque no hay otro mayor que Él, y que reafirma de que esa promesa en ninguna manera puede ser cambiada. Esto hace de su promesa una promesa firme. La promesa dada a Abraham establecía: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta simiente es Cristo, por el cual todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él, somos partícipes también de esta bendición. El versículo 18 nos dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto nos lleva a dos verdades importantes. La primera, que ya la mencionamos: el carácter de Dios le impide mentir. Y la siguiente, su seguro refugio nos anima. Nunca te sientas menos frente al mundo, porque
tú has venido y has rendido tu vida a Cristo, y tu vida en Él está totalmente segura. El versículo 19 nos dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y esto nos lleva al último punto. Su esperanza es nuestra ancla. La figura del ancla nos habla de ese elemento que permite que las naves estén en puerto seguro, no pudiendo alejarse de él ni ir a la deriva. Así están nuestras vidas. Cuando estamos en Cristo, nuestras vidas están seguras en su presencia. Y no hay nada, ni olas, ni mareas, que impida que podamos ser separados del amor de Dios. Como dice la Escritura en Romanos 8:35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, mi querido hermano, hermana, nada nos podrá separar de ese amor inmenso que el Señor ha dado por nosotros. Que el Señor te llene de su gozo y esperanza, porque en Él estamos totalmente seguros. Dios te bendiga ricamente.